Muy buenos días, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alberto. Todo muy bien. Como ¿Vosotros qué siempre. tal? Muy bien, estupendamente, gracias a Dios. Como siempre, gracias por estar ahí, por atender el teléfono siempre que te llamo y gracias por participar en este ciclo de confidencias, que lo que vamos es viendo la evolución del sector inmobiliario a través de los líderes Ujú. y qué es lo que está pasando. Y en esta segunda vuelta, porque creo que la conversación pasada contigo fue en octubre del año pasado, esta segunda vuelta también forma un poco como examen de ver qué es lo que dijimos en la anterior, ¿no? Si nos equivocamos mucho, poco o nada, A ver si nada de hemos lo dicho que... barbaridades o no hemos dicho barbaridades. Muy bien, me Muy parece bien. justo. Así que, si te parece, Jordi, voy a empezar con alguna de las cosas que comentamos en la anterior reunión y que nos cuentes qué es lo que ha pasado y cómo lo habéis vivido, ¿no? Sí, Creo que además separaste con un criterio magnífico el futuro en un corto, medio y largo plazo, ¿vale? Hablaste de las tres patas, ¿no? De las tres visiones de corto, medio y largo. Comentaste que en el corto no veías problemática en las escrituraciones porque teníais contratos firmados muy solventes, creo que recordabas con 15, 20% entregado, familia solvente, ujú, etcétera, en la que no creías que les fuera a afectar tanto la crisis sanitaria y que creíais que no ibais a tener problema, pero apuntabas que seguramente sí notaríais en los niveles de preventas para allá, para noviembre, diciembre y el primer trimestre de este año ya pasado, que seguramente sí notaréis el impacto económico de la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué pasó en ese corto plazo sobre esas escrituras? ¿Se cumplieron? Es decir, ¿tuvisteis problemas con las escrituras? ¿Y qué pasó con las preventas? pues con las escrituras pasó lo que comentamos. No hubo cancelaciones en esas escrituraciones y con lo cual ya no solo Neino, sino todo el sector, al menos los principales, que son los que reportamos, fuimos capaces de entregar esa cantidad de viviendas, incluso superar, ¿no? A nivel de objetivos. Así que la verdad que fue razonablemente bien. Y a la vista están los resultados de todas las compañías que salieron alardeando de los buenos resultados del sector promotor en detrimento de otros sectores que sí que se habían visto afectados por el COVID y el corto plazo. Así que esa parte, pues no he dicho ninguna barbaridad o no dije ninguna barbaridad el año pasado. Y en cuanto a la pata de preventas, esa realmente no se ha acabado de cumplir. La realidad es que sí que entendíamos que a nivel económico iba a haber un impacto que al final no se acabó de producir del todo como esperábamos, a nivel negativo, eso es una realidad, pero no es por eso que no hayamos visto impactado nuestra demanda. La realidad es que ha habido un incremento de apetito por el tipo de producto que los promotores grandes estamos produciendo, es decir, no estar en el centro de la ciudad principalmente, sino en la primera corona, con viviendas de 110, 120 metros cuadrados, es decir, más espacio, ¿no?, de lo estándar en los centros de las ciudades principales, con zonas comunes, con terrazas, sostenibles, etc., ¿no? Entonces, ese mayor incremento, ese mayor apetito hacia este tipo de producto es lo que ha compensado el impacto natural negativo de una crisis económica que evidentemente la demanda te la reduce, ¿no? Eso es muy evidente. Entonces, en la demanda, por factor positivo y negativo, al final se han compensado y no hemos visto impacto, ¿no? Y luego hay un segundo factor muy relevante que nos ha empujado a no notar esto y al contrario, porque también te puedo decir lo que está pasando, ¿no?, en la actualidad a nivel de preventas, ¿no?, que son de récord comparado con años anteriores. Y es la oferta. La oferta, desde octubre hasta diciembre, lo que sí que visualizamos es que se había reducido en torno a un 30% en las zonas donde estamos nosotros. Pues claro, cuando la oferta ya era inferior a la demanda en su momento pre-COVID y si encima se reduce un 30%, lo que ha ocurrido es que el gap entre la demanda y la oferta no solo se ha mantenido, sino además se ha hecho más grande. Entonces, ese gap más grande ha implicado lo que estamos viviendo ahora y que las noticias están saliendo, que los principales promotores de España estamos dando cifra récord de preventas. Nosotros en el primer semestre hemos hecho las mismas preventas que todo el año 2020 y hemos Madre tenido mía. que además no solo, evidentemente, seguimos con el mismo producto en el mercado, pero aumentando precios para intentar reducir ese volumen que está siendo desmesurado, ¿no?, a nivel de ventas, ¿no? No somos los únicos, evidentemente otros promotores en España están haciendo lo mismo y ese mayor margen nos va a permitir que si hay algo de inflación de costes, que la va a haber seguro, podamos compensar, ¿no? No es que vayamos a aumentar nuestros márgenes, pero al menos vamos a ser capaces de no mermar nuestra rentabilidad. Así que esto es lo que ha pasado en el corto plazo, favorable a Eh, nivel de sector promotor. sí, muy favorable, desde luego, y además con muy buenas perspectivas, por lo que dices. Hablamos también del medio y largo. En el medio dijiste
aventuro que creo que se va a reducir, que lo acabas de certificar, se va a reducir el volumen de nuevos proyectos, ¿no? Por lo que la demanda, aunque sea un poquito menor, va a machear. Yo creo que esto ni comentarlo porque lo acabas de ratificar, ¿no? A largo plazo hablabas de que los fundamentales nos hacían ser optimistas, decías que además el mundo del Build to Rent que estaba empezando lo veías como algo de futuro consolidado e importante. ¿Sigues teniendo una visión similar de qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Ha cambiado en algo este ritmo desmesurado bueno, la palabra no sé si es desmesurado, pero desde luego sorprendente de preventas? No, la verdad es que a largo plazo lo que dije en su día es que los fundamentales del sector están allí. Estábamos alcanzando esa velocidad de crucero, de estabilización y estamos a un nivel de volumen nada que ver con el pasado, con lo cual eso es lo lógico que hay en España. Lo único que de forma temporal, pues te diría en torno a 1 o 2 años, debido a ese impacto en la oferta, puede ser que estemos en una situación más positiva de la que deberíamos estar en situación de normalización, ¿no? Con lo cual, en vez de entrar en la estabilización en 2021 o finales, puede ser que eso ocurra más en 2023, ¿no? Así que ese interín, pues evidentemente los que tenemos solvencia y capacidad, pues tendremos un buen momentum comparado con el resto, ¿no? Yo creo que ahí, más allá de este interín de 2 años y la bonanza del futuro, hay un impacto en la oferta también muy relevante. La clave es que la oferta se ponga a nivel de la demanda y no sobrepase, ¿no? Y lo que ha ocurrido, y se ha agravado con el tema del COVID, es que la banca sigue prestando, pero se ha dado cuenta que quería estar en más cobijo con unas compañías o promotoras que estuviesen con más solvencia, más tamaño, más diversificación, una serie de características que es lo que ha hecho privar ese lanzamiento de producto por parte de promotoras quizá más pequeñas o medianas, ¿no? Con lo cual, sin quererlo ni beberlo, lo que quizá ha ocurrido es que la banca ha implicado más consolidación de forma indirecta, ¿no?, en el sector, y esto hace que los grandes promotores pues podemos estar en esta situación y no merma esa estabilización que tarde o temprano va a ocurrir a largo plazo, ¿no? No solo es a nivel de gestión, como te puedes imaginar, sino que hay un vivo reflejo. Y si miras la acción en la bolsa de cualquier promotor que estamos cotizados, ese vivo reflejo que los inversores están visualizando esa recuperación, ese momentum del momento residencial, y las acciones han subido y han tenido un buen rendimiento en estos últimos 6-9 meses que llevamos de este año, ¿no? Esto que comentas que los motores más solventes, más diversificados, tenéis un poco más el visto bueno del banco. ¿Esto ha hecho que sigáis un ritmo normal de salida de promociones o vosotros también habéis reducido las promociones que ponéis en el mercado y las compras de suelo con respecto, por ejemplo, a periodos pre-COVID, ¿no? Es decir, ¿seguís en un ritmo de lanzamiento como teníais previsto? Porque en aquel momento todas, y juraría, o creo recordar que por todas las entrevistas que tenemos, incluso las grandes, también redujisteis el ritmo de nuevas promociones, de sacar nuevos proyectos a la venta. Sí, nosotros reducimos, es decir, pospusimos, te diría mejor, pospusimos nuestro lanzamiento porque en ese momento, que era abril de 2020, había incertidumbre. Puede haber muchos gurús, pero nadie tenía la bola de cristal, con lo cual eran opiniones, pero nadie había vivido algo semejante. Con lo cual, ante incertidumbre, todo promotor o cualquier compañía, cualquier gestor de cualquier compañía está obligado a proteger su balance, su tesorería, para no entrar en situación de iliquidez, ¿no? Entonces, ese factor hizo que nosotros pusiéramos los lanzamientos, al igual que la gran mayoría de promotores grandes, pequeños y medianos. Lo que ocurrió es que una vez ya visualizamos y teníamos más visibilidad de lo que estaba ocurriendo, que no teníamos ese impacto, éramos algo más inmunes a lo que estaba ocurriendo ahí fuera, los grandes pudimos otra vez lanzar ese producto porque además teníamos acceso a la deuda, cosa que con otros promotores más pequeños y medianos que decidieron lanzar, pues ya tenían más barreras. El acceso a la deuda no estaba ahí, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación normal y natural a nivel de lanzamientos y de producción. Nosotros, para daros la idea, ahora estamos en proceso de adjudicar a nivel de deuda, promociones que vamos a lanzar en los próximos 6 meses y estamos hablando de 2.500, 3.000 viviendas que lanzamos. O sea, que poca broma, ¿no? Así que hemos recuperado ese nivel. Siempre hay 5 o 4 meses que hubo esa reducción o esa dilatación en el tiempo en los lanzamientos por incertidumbre. Y la parte de la materia prima, además de lanzar producto que ya tenéis de suelo, ¿estáis anticipando futuro? ¿Estáis comprando suelo como históricamente antes del COVID? Neynor además era uno de los agentes principales, ¿no? En el que veías todo el día en los periódicos, Neynor invierte, Neynor abre Valencia, Neynor abre no sé qué, Neynor...
Nosotros, claro, siendo consistente con lo que teníamos en la cabeza, evidentemente teníamos que estar comprando suelo, porque era incongruente, ¿no? El hecho de que había una situación de crisis, pero que entendíamos que el medio plazo y el largo plazo era muy positivo, era el momento de comprar. Nosotros, de hecho, llevamos casi 2 años sin comprar suelo porque entendíamos que el suelo estaba a unos precios relativamente altos a nuestra forma de ver, incapaces de conseguir los márgenes que habíamos comprometido con el mercado de capitales, y con lo cual éramos muy disciplinados, no compramos. Si miras 2018 finales, sobre todo 2019 y principios de 2020, no compramos prácticamente. ¿Qué ocurrió? Que en agosto de 2020 hasta final de año estuvimos muy activos en la compra de suelo. Claramente, cuando tú estás negociando no cierres hoy para mañana, sino que trabajas esos 4 o 5 meses, y muchos acaban finalizando y culminando en el primer semestre de 2020, que es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué hemos hecho? 600 millones de inversión en suelo, que se dice rápido, y eso implica 10.000 viviendas implícitas. Por lo cual, nosotros, Neinor, hemos duplicado nuestro banco de suelo, ¿no? Y se ha hecho de 2 formas. Siendo los primeros que consolidamos con la absorción de Quabit, pero también comprando suelo, como siempre hacemos, individual suelo-solecito, que hemos comprado más de 2.000 viviendas en esa tipología, tanto en Madrid como en Barcelona principalmente, ¿no? Con lo cual, no solo hemos comprado suelo, hemos duplicado el tamaño de Neinor, sino que también hemos sido capaces de reponer en las plazas donde teníamos ahora menos exposición porque habíamos ya entregado mucho en los últimos años, ¿no? Y si me es el precio implícito, tanto en Madrid como en Barcelona, que es para mí más importante este comentario, hasta a los mismos precios del percosímetro cuadrado que compramos en 2014-2015. Bueno, buena noticia también. Que... La tesis la hemos vuelto a replicar, ¿no? Vale, en su momento yo creo que todos coincidían, los grandes gurús económicos y todos coincidían en que iba a venir una caída económica en España, en el mundo, en España, y por lo tanto creo que dijiste el sector inmobiliario no será inmune, pero todos hablábamos que pues, a primeros del 2021, primero era finales del 2020, luego primeros del 2021, luego primer semestre, luego no se sabe muy bien, y vamos a empezar a notarlo. Sin embargo, como nos estás diciendo, tú, ¿no? Pero no solamente tú, sino todos tus compañeros, estáis en una situación bastante optimista, ¿no? En la que hay preventas, las ventas realizadas se están escriturando bien, estamos comprando suelo, estamos duplicando carteras, ampliando. Cuando uno ve como la famosa V, ¿no? De cómo nos recuperaremos, será una U, será una V, pero claro, aquí parece ser que estamos volviendo a subir, pero no llegamos a bajar, ¿no? Porque aquello se estabilizó, al menos en el sector inmobiliario residencial, y no hubo pico bajo. ¿Este pico bajo podemos contar con que ya no va a venir? ¿O estamos viviendo algo extraño que no corresponde a las famosas Vs y criterios económicos tradicionales, ¿no? A ver, no llegamos al fondo de esa V, como comentas, precisamente porque había políticas económicas de los países, de los bancos centrales, que doparon ese momento. Entonces, inyectar tanta liquidez en el sector, el tener los ERTEs y alargarlos en el tiempo y esas subvenciones, lo que hacen es que la actividad continúe, aunque estemos todos dopados, y quizá no fuera la realidad si no hubieran existido, ¿no? Esas ayudas económicas. Con lo cual, esa parte de baja yo creo que lo hemos más o menos pasado, y creo que no volveremos a esa situación, ni mucho menos. Lo que no tengo tan claro, sinceramente, es esa recuperación de U, si realmente empezaremos a subir y estaremos aquí. Yo creo que estar dopados no es infinito. Creo que en algún momento puntual, evidentemente cuando se retiren las ayudas, vamos otra vez, ¿no?, a tener una situación de no tanta balanza. Hablo a nivel general, a nivel económico. Por lo cual, impacto, a mi modo de ver, tiene que venir sin duda alguna. Lo que sé será más controlado, o eso esperamos. Otra cosa es a nivel promotor. Normalmente siempre he sido vinculado, y siempre lo he dicho, es hipercíclico, con lo cual debemos ir vinculados a la macro, ¿no? Lo que pasa es que por el nivel de oferta y demanda que existe, estamos hablando de un nicho. Entonces, los nichos a veces son parcialmente ajenos a lo que ocurre en la globalidad, ¿no? En el pasado pasó así porque en el sector promotor, produciendo 700.000 viviendas hasta 1 millón de viviendas, no era un nicho, con lo cual estás vinculado con una beta brutal a la macro, pero hoy no es el caso. Con lo cual, evidentemente, todos nos vemos impactados, pero nosotros creemos que nuestro impacto va a ser que no vamos a ser capaces de aumentar el precio de ventas, tenemos esa estabilización, como siempre he dicho, en los últimos 2 años, ¿no? Pero veremos. Lo veremos.
Igual que te pedí la vez pasada, como Neynor quizás es una de las compañías que más en contacto está con el capital y la deuda de fuera, igual que te pedí en su momento que nos dijeras un poco en qué momento estaba España respecto a ese inversor extranjero. Nos comentaste que estaban los inversores en un momento de wait and see, ¿no? De esperar un poco y ver qué es lo que está pasando. Estábamos hablando del mes de octubre del año pasado, te recuerdo cuando hablamos. Me dijiste, al menos estarán así 3 o 4 meses. ¿Qué ha pasado con el capital? ¿Ha visto España como algo interesante? Es decir, 3 o 4 meses después de aquel octubre, ¿cómo estás viendo ya en este 2021 ese capital de fuera? Pues esa liquidez, que me acuerdo que dije, ¿no? Que había mucho dinero simplemente que estaba en el wait and see, claramente se ha volcado en el sector residencial. Evidentemente, el resto de segmentos inmobiliarios es distinto porque ahí sí que se ha visto impactado por el COVID y lo único que querían ver los inversores en el residencial eran dos cosas. Si realmente a nivel de ejecución cumplíamos, que era importante, y cumplimos y sobrecumplimos, Neynor y el resto del sector promotor, y también todos esos riesgos de las preventas, si realmente se producía o no se producía por una incógnita. Al ver que no se ha producido, al ver que era un nicho de verdad, como hablábamos, y con lo cual no solo no lo hemos visto impactados negativamente, sino todo lo contrario, de forma muy favorable, el capital ha entrado de forma directa. Y eso que decía antes, al final, el vivo reflejo no son mis palabras, sino es la acción de las compañías cotizadas que se ha visto que hemos aumentado de forma significativa lo que llamamos de 2021, ¿no? Esa presión de capital, un no conocedor del detalle de las finanzas internacionales, podría pensar que lo que va a hacer es presionar para una mayor producción y quizás que esa oferta y demanda empiecen a equipararse, ¿no? O prevéis que siga también un escenario muy de low profile de nuevos proyectos y sigamos en las 60, 70, 75. A ver, tal como estamos priceados hoy por las promotoras, no están anticipando una presión de los inversores en hacer más y más unidades, ¿no? Lo que sí que nadie se le escapa es que evidentemente estamos en un sector muy fragmentado, donde cada vez hay más barrera de entrada por el hecho del acceso a la deuda y capital, y con lo cual, sobre el papel, debería haber más consolidación. Como decía, somos los primeros con COVID, pero evidentemente no deberíamos ser ni los últimos, ni la última aparición, ni los últimos, ¿no? A nivel de promotores que hagan consolidación. De hecho, lo publicado de AEDAS no sé si ha sido después de Coavit, por lo cual ya no sé los últimos, o Coavit ha sido después. La de Áurea. Sí. Sí, no, eso fue después. Eso fue, juraría que fue en julio. Lo que pasa es que ahora son ya ellos los últimos. Sí, no, lo que pasa es que nosotros Áurea la veíamos diferente porque Áurea la veíamos en suelos. Es decir, que al final nosotros, perspectiva Neynor, no la veíamos tanto en la transacción de fusión-adquisición, sino que la veíamos más como una compra de suelo que simplemente va englobada en una estructura legal que es una sociedad, ¿no? Pero son 6 suelos que al final AEDAS tendrá que desarrollar, ¿no? En el que yo lo que me refiero es transacciones de verdad de 300, o sea, de muchos centenares de millones, donde implique que la cuota de mercado pueda aumentar y, o sea, concentrarse, porque ahora mismo el principal player en el sector pues, está haciendo en torno a un 2-3%. Claro, sí, sí. Eso es ridículo cuando lo comparas contra mundos anglosajones, el resto de Europa, cualquier otro mercado, ¿no? que mires, ¿no? Yo creo que ahí es una oportunidad que va a surgir, que va a estar ahí. Siempre habíamos dicho que 2020-2021 se va a producir. Nosotros hemos empezado, por lo cual lo decíamos y lo hemos hecho, pero no porque lo habíamos dicho, sino porque creemos que eso es lo que va a pasar. Y nada, veremos los próximos 12 meses que va a ser un sector, yo creo, interesante desde todas las perspectivas. Me gustará ver lo que yo llamo la rotura del techo de cristal de las promotoras españolas, ¿no? Que siempre parece que tienen un volumen máximo de producción y de entrega de 3.500 viviendas y es muy difícil. Y te hablo desde las épocas de Real Urbis o de Real, cuando ni siquiera era, de Urbis. La edad de los picapiedra, Alberto, 100%. Desde la edad de los picapiedra. Nunca se ha producido de forma recurrente. En un año puntual, si le metes las unidades que se vendían vía suelo, pero no es lo mismo, ¿no? Que promover y entregar. Entregar en este país más de 4.000 o 5.000 viviendas de forma recurrente, nadie lo ha hecho. Nunca, pero yo creo que más de 3.500, fíjate, o sea, que no es tan alto. Será interesante ver si se consigue. Yo he tenido alguna charla, alguna cena con algún amigo común, Juan, etcétera, que hablábamos sobre el famoso techo de cristal y decíamos, bueno, pues, ¿y por qué nadie lo rompe, no? Porque no viene un Neynor y dice, por mis narices, a partir de ahora voy a entregar 5.000 viviendas, ¿no? Pero no es fácil, como bien sabes. Yo te diría que quizá, vamos a ver lo que ocurre en el medio plazo, pero sí que más que la limitación a entregar,
la limitación a producir esas unidades, ahí no está el miedo en ningún caso, pero a ningún promotor. Creo que la capacidad de la profesionalización que hay de la cadena de valor, teníamos muchos promotores capacidad para llegar a ese techo de cristal. Yo creo que viene más por la necesidad de que sea recurrente. Claro. Al final es una cantidad muy importante de unidades, eso implica que tienes que reponer suelo de forma obligatoria, de forma recurrente, y eso no siempre es sencillo. En las plazas donde estás, al final el suelo no es como materia prima que puedes hacer para camisetas, no funciona así. Entonces es más cuando tienes que comprar, son momentos, luego tienes que estar momentos sin comprar, vas al revés del ciclo normal de la entrega, ¿no? Y las preventas. Y con lo cual hacerlo recurrente no es sencillo. Necesitamos que se ponga más suelo a disposición para poder conseguir eso. Será interesante ver, porque uno quiere entender que cuando compañías como la tuya o como cualquiera de tus compañeros estáis ya en un nivel de producción importante, sí. Se supone que cuando hay consolidaciones para producir más, no para producir lo mismo, si no, no tendría mucho sentido el juguete, ¿no? Si el 1 más 1 es menos de 2, entonces tienes un problema general, ¿no? Sí, en las absorciones. Efectivamente. Una última pregunta. Tiene que ver con vuestra incursión desde el año pasado con Renta Garantizada en el mundo del alquiler ya más de como operadores, ¿no? No solamente el famoso de alguien me encarga, un fondo me encarga que le haga un edificio y lo alquile y se lo entregue, sino ya con esa visión que comentamos en su momento tenemos una visión muy clara de patrimonialista BTR, porque dijiste solamente hay una opcionalidad que a día de hoy no está decidida y es si vamos a salir o no vamos a salir, dependiendo un poco de las rentabilidades, de lo que diera, ¿no? Pero dijiste, estamos en esa visión de vamos a hacer toda la cadena de valor, incluida la gestión del property, del facility y por supuesto del asset management. Un año después, ¿qué tal? Cuéntame. Mira, hace un año teníamos como objetivo de largo plazo tener 5.000 viviendas a muy largo plazo. 5.000 viviendas a nivel de patrimonialista. Recuerdo el número y además digo, a ver, me he apuntado. El objetivo que comentaste es de 5.000. ¿Sigue el foco ahí? Pues ya las tenemos. Esas casi 5.000 reportamos en julio, perdón, hace nada, 2 meses, que ya tenemos 4.600 unidades, con lo cual ya estamos en esas 5.000. Así que en 2 años desde que empezamos a lanzar esa división, unidad de negocio, ya tenemos esas 5.000 en la coctelera, no en balance básicamente, y están en marcha. A nivel operativas ya tenemos casi 500 viviendas y el resto van a empezar a caer el año que viene, 23. Vamos a tener en torno a 2.000 viviendas, con un portfolio, y el resto va a suceder en el año 2024 2025, ¿no? Con lo cual ya estamos en ese camino y el trabajo... objetivos iniciales totalmente cumplidos, ¿no? Claramente nosotros para ir a patrimonialista es lo que decía, somos buenos como promotores en diseño, somos buenos produciendo, pero claramente no teníamos esa experiencia en alquilar y en mantener la gestión, ¿no? del activo, del asset y del property, ¿no? Y eso era muy fácil, o lo internalizábamos contratando gente experta del sector, anticipándonos, ¿no? a esa, o simplemente lo compramos. Entonces, creímos que la mejor forma, la más rápida y la menos arriesgada era comprar renta garantizada. Y la verdad que nos está funcionando muy bien. Ahí vamos en 2 formatos, el que nos gestiona nuestro patrimonio, pero también gestiona activos de terceros. Y estaban muy centrados en Madrid y ahora justo antes del final de año lo que hicimos es aperturar en las plazas donde estamos, en Bilbao, en Málaga, en Valencia y en Barcelona. Y con lo cual ya empezamos una expansión que no solo nos va a gestionar, nos va a aportar ingresos recurrentes, que siempre es muy bueno, ¿no? en un negocio promotor, y además sin invertir capital, es aún mejor, sino que también nos dará mucha información de mercado, porque si miras a 5.000 viviendas que tenemos controladas nosotros en patrimonial, más las viviendas que podemos gestionar a terceros, seremos el player con más información del mercado del alquiler en esas plazas, ¿no? Y eso es muy poderoso. Muy poderoso. Un año después de aquella charla que tuvimos, Neinor como corporación tiene más claro el futuro del Build to Rent, es decir, si ya el futuro va a ir más a Build to Rent o a patrimonialista, es decir, ¿va a haber salida o no va a haber salida? ¿O sigues como hace 11 meses en la opcionalidad es una ventaja y ya decidiremos? Todavía no tenemos muy claro nuestro... Sigo exactamente igual, Alberto. Es casi un año, ¿no? A ver, ¿sabes por qué estoy igual? Porque no depende de mí. O sea, la realidad es que cuando tengamos al patrimonialista, la gran incógnita que aún no podemos responder es si el mercado de capitales va a entender y valorar de forma perfecta el modelo híbrido.
con sus bondades. Y es con lo cual es una suma de partes. Oye, te valoro el build to sell, el promover para vender, con sus valoraciones, y te valoro el patrimonialista con sus valoraciones. Si eso se sucede, claramente como gestores, el tener la compañía patrimonialista que genera un ingreso recurrente y el valor lo refleja para los accionistas, estamos en la mejor situación posible. Lo bueno de eso es que si por alguna razón el mercado pricea bien, pero no suficientemente, ese modelo híbrido, los inversores lo que están visualizando es que tenemos capacidad y optionality de buscar alternativas para poder dar un valor. Una de ellas es desinversión parcial, pero ya con dinero efectivo y poder retribuir a nuestros accionistas con esa valoración. Eso te lo pone en valor directamente, ¿no? Hay otra opción que es directamente que activo a activo te lo desprendas poniéndolo en valor y ganando mucho más dinero que usamos en el build to sell. Y eso lo están visualizando los inversores. Y ahí lo materializas o lo tangibilizas, ¿no? Y hay la tercera opción que sería un floating, que básicamente que pones a cotizar como una SOCIMI, la sacas a cotizar y evidentemente otra vez tangibilizas el valor, ¿no? Yo creo que esa optionality va a depender de los accionistas, no de nosotros. Yo estaré más a la expectativa de lo que ocurra, ¿no? Evidentemente con mis preferencias, que es, me gustaría mantener la patrimonialista porque creo que es lo correcto, lo bueno y lo positivo para mí, ¿no? Apunto además que si echamos un pequeño vistazo atrás, las compañías que mejor han sobrevivido a aquel impacto brutal que tuvimos a partir del 2007-2008 y que casi nos duró 10 años, fueron precisamente las híbridas, las que tenían una pata patrimonialista y pudieron compensar aquel bajón promotor, equipos, experiencia, el retorno, la profesionalización. No sé, creo que cualquiera que eche un vistazo atrás vería que esa hibridación de las compañías de promoción, tanto en sell como en rent, o sea, en venta como en alquiler, siempre es un factor que aumenta valor, no que disminuye. Pero bueno, como tú bien dices, es el de fuera el que lo tiene que ver el capital, ¿no? Correcto. Pues me quedo un poco a modo de resumen, Jordi, con los pequeños flashes que nos has dado de parece que lo de la V ya no va a llegar al fondo y ha sido... yo haría una lectura también que hablamos mucho de la clase política y de las problemáticas, pero bueno, en este caso la política ha hecho que económicamente no suframos tanto como si no nos hubieran dopado, ¿no? O sea que en ese caso ese dopaje ha sido beneficioso para la economía general, ¿vale? Me quedo con la bonanza de las preventas y también de las entregas, que eso ya lo suponíamos, pero las preventas en su momento, de hecho creo que de todo lo que dijimos fue lo único que no se ha cumplido, he fallado. No se ha cumplido 100%, ¿no? Que si no, habría que ponerte, en vez de en el apartado de un buen gestor, en el apartado de gurús, ¿vale? Y me quedo con que la hibridación y el mundo del build to rent y esa dificultad de acceso a financiación para los nuevos promotores va a hacer o para los promotores más pequeños, va a hacer que oferta y demanda no se disocien demasiado y que sigamos con una buena salud en las ventas, ¿no? Quizás a modo de resumen. Y por supuesto, agradecerte, ya lo sabes, infinitamente, que me encanta hablar contigo y siempre te lo digo, y sobre todo tu disposición y tu claridad a la hora de contarnos vuestras interioridades. Gracias a ti por invitarme. Un fuerte abrazo, Jordi. Un abrazo. Gracias.